¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bien, chicos, vamos a dar inicio a, a la sesión número 4 de nuestro taller o de nuestro curso de Hyperset, ¿correcto? En esta oportunidad, en la clase de hoy día, nos toca tratar herramientas para elaborar un Hyperset, ¿no? O sea, en qué nos vamos a basar para elaborar correctamente una matriz Hyperset, ¿correcto? Las herramientas para Hyperset nos van a permitir tener mayor claridad, ¿bien? Sobre la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿correcto? Las herramientas de Hyperset nos van a dar el alimento, ¿no? Nos van a permitir reconocer los peligros para nosotros poderlos trasladar a una matriz Hyperset. Bien, para nosotros utilizar estas herramientas, bien, y poder elaborar correctamente nuestra matriz Hyperset, necesitamos ya conocer los peligros, los tipos de peligros, identificarlos correctamente, bien. Y luego que nosotros reconozcamos los peligros, vamos a hacer uso de esta herramienta, bien. Una vez que hagamos uso de estas tres tipos de herramientas, estas herramientas o estas metodologías, algunas de ellas se encuentran en la legislación, en el anexo 3, como ya lo hemos mencionado en las clases anteriores. Bien. Y ese es el procedimiento. Identifico correctamente, ¿no? Ya tengo el expertise, el conocimiento adecuado para identificar correctamente mis peligros. Luego hago uso de estas herramientas y luego lo traslado a mi matriz Hyperset. Bien. Entonces, ¿qué tipo de herramientas tenemos? Tenemos las herramientas empíricas, ¿no? Que va a depender del expertise de la persona que está haciendo esta evaluación, ¿no? Cuánta experiencia tiene en su proceso, ¿bien? Entonces, en esta herramienta tenemos el famoso checklist, ¿no? Que nos va a permitir obtener un inventario de peligros, ¿no? En el entorno de trabajo, ¿correcto? Entonces, yo voy con mi checklist, ¿no? Yo ya identifiqué qué peligros pueden estar expuestos mi trabajador y voy y lo traslado a mi ambiente de trabajo, ¿no? Voy y digo, si está haciendo un trabajo de soldadura, ¿bien? Analizo todos los posibles peligros a los que puede estar expuesto este trabajador en el puesto de soldador, ¿no? Una vez que hago eso, voy a campo y en el campo empiezo a señalar, ¿no? Si es verdad o no es verdad, si ese peligro se cumple de acuerdo a mi realidad o no, ¿no? El análisis histórico de riesgo, como su mismo nombre lo indica, refiere a las estadísticas que van dando la información, ¿no? Ahí tenemos al índice de frecuencia, el índice de gravedad, o sea, los accidentes que ya hemos tenido en la empresa, ¿correcto? Los accidentes que ya han pasado en mi empresa y que yo ya tengo que tenerlo mapeado, ¿no? Por ejemplo, en el sector salud, ¿qué accidentes o qué incidentes son comunes? Son comunes los incidentes con herramientas punzocortantes, ¿no? Con inyecciones, con tijeras, ¿no? Entonces, con las cánulas para el suero. Entonces, yo ya tengo un precedente, yo ya tengo un histórico de datos, estadísticas, que me permite determinar que la mayor atención tengo que ponerlo en las herramientas punzocortantes, ¿no? O en los equipos punzocortantes. A eso nos hace mención el análisis histórico de riesgo. Entonces, como empíricas, tenemos al checklist, que es una lista de verificación, y tenemos el análisis histórico de riesgo. Bien, prácticamente no va más allá de un análisis, ¿no? Sino en base a la experiencia o a las estadísticas que ya con la que ya mi empresa cuenta. Bien, entonces, sí, sigamos. Tenemos herramientas empíricas y ahora vamos
a hablar herramientas por suposición. Entonces, las herramientas por suposición siguen una técnica, ¿no? Siguen una técnica, van más allá, su análisis va un poquito más allá, ¿no? Te permite determinar o tener supuestos. Por ejemplo, con el método, ¿qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si? El what if, ¿no? Entonces, este es un método americano implementado por Coca-Cola, ¿no? Que te permite analizar, te permite determinar qué pasaría si se detiene este equipo, qué pasaría si la baranda de mi escalera se malograra, ¿no? O qué pasaría si la astilla de esta tabla se pone en contacto con un trabajador. Entonces te permite analizar, te permite dar supuestos, ¿correcto? El análisis preliminar de peligros, ¿no? Nos permite analizar qué es lo que pasaría si un peligro se materializara. Bien, todos estos métodos los vamos a ver más adelante a detalle, porque no sé si recuerdan, para el día de hoy tenían que traer ya su proceso establecido, claro, bien, para poder tomar o llevar a cabo una de estas herramientas y ya la próxima clase definir nuestra matriz per se, ¿correcto? Entonces también tenemos las analíticas, ¿bien? En las analíticas tenemos el árbol de fallas, ¿no? Que básicamente como un arbolito empiezas a analizar el por qué está fallando un proceso o por qué se materializó un peligro, ¿no? Y empiezas por las hojas, empiezas por el tronco, entonces vas analizando poco a poco, ¿bien? Tanto el análisis del árbol de fallas como el árbol de eventos, bien, se trata de disgregar las causas inmediatas en causas básicas, ¿no? Esos son términos también ya de la legislación nacional. El por qué se está originando este accidente, el por qué se originó este accidente o el por qué se originó o por qué se puede originar una materialización de peligro si es que sucede este evento, ¿no? O determinado evento. Y el diagrama Ishikawa es un diagrama que se encarga de determinar dentro de varios factores qué cosa está fallando, ¿no? O qué es lo que falló, ¿correcto? Para que me permitan determinar un control adecuado. Entonces empezamos con la herramienta empírica análisis histórico de riesgo. Bien, ya les he dicho, ¿no? Que hace mención o que utiliza las estadísticas de mi empresa. ¿Cuál es su fin de este análisis, ¿no? Detectar elementos que han causado accidentes en el pasado, ¿no? Por ejemplo, yo hago una evaluación, es una empresa pequeña, ¿no? Recién está implementando su sistema de gestión, bien, pero me empiezan a llegar datos, ¿no? Datos, análisis o registros, bien, registros que están sin organizar, puede ser, ¿no? De accidentes que han sucedido. Eso también va a ser vital para yo armar mi matriz per se. Bien, eso es lo primero que debemos hacer cuando vayamos a una empresa, conocer cómo está con respecto a sus indicadores, ¿no? Tanto de frecuencia y de gravedad. Proponer medidas que reduzcan el riesgo, ¿no? Obviamente, tú vas a conocer la realidad de esta empresa, pero con el fin de proponer controles, proponer medidas. Bien, no se trata simplemente de conocer, listo, lo guardo en mi cajón, ¿no? Se trata también de conocer. Bien, proponer medidas para mitigar efectos parecidos. Lo mismo, quizás no puede pasar con la misma herramienta, con el mismo equipo, bien, pero sí puede pasar en otra área. Bien, entonces las medidas de control que tú implementes no solamente va a ser exclusivo para el área donde se ocasionó el accidente, bien, sino también va a ser
para toda la empresa o riesgo donde tú encuentres similitud en este accidente. Bien. Bien, ¿cuál es el proceso? ¿No? ¿Cómo es que yo voy a tomar en cuenta este análisis histórico de riesgos? Primero, voy a tener que hacer la selección de informes aplicables. Como les dije, ¿no? Solicitar toda la información al responsable del proceso. Hacer un análisis estadístico, ¿no? ¿Qué accidente es el que con mayor frecuencia se está produciendo en la empresa? ¿Por qué? Porque ese es el peligro que yo debo de atender de forma inmediata. Bien. Estudio técnico de cada accidente, una investigación. Bien. Revisión de puntos críticos y adopción de medidas. Bien. O sea, una vez que yo identifico, que yo analizo el por qué se está produciendo este accidente, tengo que inmediatamente adoptar medidas de control. Bien. Entonces, el análisis histórico de peligro es lo que ha pasado en el tiempo. Bien. Es lo que ya pasó en el tiempo y yo tengo la información. ¿Cuáles son las ventajas de este análisis histórico de riesgos? Está basado en causas reales, bien, yo no estoy suponiendo nada, ¿correcto? Yo lo estoy evaluando de acuerdo a la realidad de la empresa, que es lo que ha pasado actualmente en la empresa, o en el pasado, perdón. Directo a causas importantes, simple y de bajo costo. Obvio, ¿no? Todo lo que voy a evaluar va a ser en base al histórico de la empresa. Desventajas, ¿no? Que los informes pueden ser incompletos, como les mencioné, ¿no? Puede que sea la empresa pequeñita y no lleva los registros adecuados, ¿no? O puede ser una empresa que recién está implementando su sistema de gestión y solo tienes el testimonio quizás de los colaboradores, ¿no? Pueden haber causas no detectadas. Obviamente, si estamos hablando de una empresa que recién está implementando su sistema de gestión, no han hecho un correcto análisis, ¿no? O quizás no han hecho un correcto análisis de las causas que ha servido para que este accidente suceda, ¿no? La aplicación a instalaciones similares no puede ser acertada. O sea, con este no significa que con este análisis tú puedas ir a otra sucursal o a otra sede de la empresa y puedas tomar las mismas medidas de control o puedas determinar los mismos peligros en el mismo proceso, ¿no? Porque te están dando el histórico de determinada empresa. Bien, entonces te dice cuál es la desventaja que no puede ser utilizada en empresas similares. ¿Por qué? Porque está trabajando de acuerdo a la realidad de esa empresa, de esa sede. Bien, te puede servir como una herramienta y todo, pero no es que la aplicación sea acertada también para otra sede. ¿Correcto? Entonces, con ello tenemos el análisis histórico de riesgos. ¿Qué necesito para hacer este análisis? Necesito informes, banco de datos, como les digo. Necesitas estadísticas, ¿no? Información. ¿Y qué más necesito? Necesito equipo profesional experto. ¿Por qué? Porque si te están dando una información deficiente, tú tienes que tener el expertise para garantizar bien el cierre de esa investigación, bien, o el cierre para que este accidente o este evento o este incidente no vuelva a suceder. Bien, entonces necesitas un equipo profesional, experto, ojo, tanto de 1 o de 3 trabajadores. Bien, y acá también puedes hacer uso de la persona encargada de la operación, del dueño del proceso, entonces para que te permita realizar un correcto análisis. Bien, estamos hablando del análisis histórico de riesgo. Se recomienda a instalaciones existentes. Hay una metodología también que se hace para una instalación hasta en planos, ¿no? Yo voy
evaluar los riesgos, el famoso HACCP, ¿no? Que lo utilizan mucho las plantas de hidrocarburos, ¿no? No es necesario que la planta esté instalada para yo ya ir analizando los riesgos de la cual la empresa está, a las cuales la empresa va a estar expuesta, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que te dice este método, esta herramienta empírica? Te dice que sí o sí tiene que ser utilizada para instalaciones existentes, ¿bien? No para instalaciones que estén en planos o como idea de negocio. ¿Correcto? Lista de verificación, el famoso checklist. Esto es lo más común, ¿no? Lo que la mayoría de nosotros vemos, ¿no? Esta es una herramienta bastante usada en sistemas de gestión de seguridad, ¿no? Porque ya vas con una estructura a campo. Bien, no vas y dices qué voy a ver, qué voy a observar, qué voy a supervisar, sino que ya vas con una estructura de tu trabajo. ¿Cuál es su fin? Comprobar el cumplimiento de reglamentos, normas y especificaciones. Identificar peligros conocidos. Obviamente, ¿no? Nosotros ya por antecedentes sabemos a qué peligros puede estar un soldador, a qué peligros puede estar una persona que realiza trabajos en altura, a qué peligros puede estar un tornero, ¿no? Por antecedentes. Cuando hablo de antecedentes, hablo de sucesos que no han sucedido en mi empresa o que no me han sucedido a mí netamente, pero que yo por base científica o por noticias, bien, tengo el conocimiento. Bien, entonces, ¿cuál es el fin? Identificar los peligros conocidos, obviamente, porque todo lo estoy sacando en base a ¿qué? Antecedentes. Y en este caso, ¿cuáles van a ser mis antecedentes? Los reglamentos, las normas, las especificaciones técnicas, ¿bien? Los decretos supremos que están dentro de la normativa. Bien, ¿cuál es el proceso? Este es un proceso bastante simple. Tenemos que tener un cuestionario estructurado y concreto relativo a los aspectos de proceso y de riesgo. Bien, obviamente yo ya tengo que saber, voy a hacer una lista de verificación del soldador. Yo ya tengo que ir con todo lo que puede estar el soldador expuesto. Bien, yo ya tengo que ir con un cuestionario estructurado y concreto. Obviamente no me voy a ir con 10 hojas a hacer una lista de verificación, ¿no? Tiene que ser concreto. Bien, de acuerdo a mi realidad también. No me voy a sacar, por ejemplo, la lista de verificación de la 29783 para todos los puestos de trabajo, ¿no? Eso es más de 15 hojas, sino que tiene que ser de acuerdo al puesto, de acuerdo al trabajo que yo voy a inspeccionar, tengo que ir con mi lista de verificación. ¿Correcto? Las ventajas de un checklist o de una lista de verificación demuestran el cumplimiento, ¿no? Obviamente, si tú vas a hacer una inspección con una lista ya estructurada, vas a marcar si cumple, no cumple, y quizás también le pongas una columna de observaciones, ¿no? El por qué no está cumpliendo, o si esa función o ese peligro para ti tiene alguna característica en particular, ¿no? Bueno, como entrenamiento de evaluaciones de riesgo. Bien, ¿por qué te dice esto? Porque tú ya vas a conocer los peligros. Bien, tú ya tienes el conocimiento de los peligros a los cuales está expuesto tu trabajador. Para hacer uso de esta herramienta, eso sí lo quiero dejar muy claro, la persona que lo aplique tiene que haber pasado por un entrenamiento, bien, y capacitación entre los peligros a los cuales va a estar expuesto, ¿no? Diferente. Bien, entonces, a la vez que la persona que lo redacta va a tener la experiencia de hacer este checklist concreto y útil para tu trabajo, la persona también que lo aplique
le va a permitir entrenarse en el reconocimiento de peligros. Bien. Fácil, directo y controlado, como le dije, esto es bastante común en el área de seguridad. Bien. ¿Cuáles las ventajas? Pueden pasarse por alto algunos aspectos del proceso. Y esto es verdad, ¿no? Como nos vamos ya con una estructura bastante definida y concreta, quizás otros peligros que salgan del momento no los puedo reconocer, ¿bien? Porque estoy enfocada en mi checklist, ¿no? Esa puede ser una desventaja. Limitada es al alcance del reglamento, norma o especificación de referencia. Como les comenté, ¿no? Toda la información de este checklist o todo el contenido de este checklist yo lo voy a sacar de antecedentes, ya de estudios que se han determinado, ya de normativa, de leyes, ¿bien? Entonces, solamente me va a limitar a ello, ¿bien? Quizás no voy a tener en cuenta la realidad de la empresa con respecto a los accidentes que han pasado, ¿bien? Entonces, eso también puede ser una desventaja para esta herramienta. ¿Qué necesitas? Desarrollar una lista y un evaluador. Bien. Recomendado para plantas nuevas o modificaciones. Yo voy a hacer una modificación de proceso. Necesito volver a evaluar, ya saben, cuando haya cambio en mi proceso de forma anual, es cuando yo realizo la actualización de mi matriz IPRC. Bien. Y recomendado para qué? Auditoría de regulaciones. ¿Por qué te dicen que recomendado para auditoría de regulaciones? Acá se va netamente a la legislación, ¿no? ¿Qué regulación yo voy a cumplir para determinada sector de trabajo? ¿Por qué? Porque la lista de verificación, ya lo hemos dicho anteriormente, se hace en base a reglamentos, normativas o especificaciones técnicas. Bien, entonces a eso nos enfocamos con las listas de verificación. Acá un ejemplo, ¿no? De conducto de aspiración de polvos. Bien, entonces ya vas acá, el evaluador va ya con 4 preguntas específicas, ¿no? Entonces, ¿son los materiales de conducto compatibles con el contaminante transportado por el sistema? Entonces te va a decir sí o no. Bien, los materiales del conducto tienen que ser compatibles con el contaminante transportado por el sistema, ¿no? Entonces, esa pregunta se la estás haciendo tú al operador o te la estás haciendo tú y tú mismo te la respondes y tienes la capacidad también de marcar la respuesta. Bien. Se mantiene la velocidad adecuada para sostener el contaminante en suspensión dentro del sistema. Obvio, ¿no? Necesitas tú que tenga una velocidad, bien, que garantice que este contaminante va a mantenerse en suspensión. No necesitas que se adhiera al sistema porque te puede provocar un cortocircuito, etc. Tú necesitas que esté en suspensión, ¿no? Vas a contestar sí o no. Las campanas tienen una velocidad de captura suficiente. Bien, si todo lo que tú estás procesando, estas campanas de extracción o estas campanas de aspiración de polvos son las adecuadas, bien, cubren la capacidad de tu proceso. Las entradas a los conductos tienen los ángulos recomendados. Supongamos que no, ¿no? Entonces, ¿qué medidas de control vas a tener tú frente a este peligro que ya has identificado? Bien, entonces a eso nos referimos con la lista de verificación o los famosos checklists, ¿no? Todo lo que debe de cumplir tu proceso o tu puesto de trabajo, bien, y te vas a campo y verificas si es correcto o no es correcto, si tu empresa está cumpliendo o no. Bien. Bien, sigamos. Tenemos entonces otra herramienta por suposición. Análisis preliminar de peligros. Bien, ¿cuál es su fin? Detectar elementos de los que se sospecha como origen de riesgo.
Bien, proponer medidas concretas que reduzcan el riesgo. Proponer medidas para mitigar los efectos. Bien, acá ya vamos, estas metodologías, bien, son más analíticas, bien, porque me va a permitir tener una realidad y poder yo tener supuestos, asumir una solución o asumir el problema al cual estoy haciendo el estudio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? Obtener información sobre materiales y operaciones previstas, explorar y explotar semejanzas, estudio técnico de aspectos críticos, toxicidad, corrosividad, carga energética, etc. Entonces, esta metodología ya está yendo un poquito más allá, ¿bien? No solamente se enfoca al proceso, sino también a los materiales que yo voy a usar para este proceso, ¿correcto? Por ejemplo, si yo tengo un material que sospecho que es tóxico para mi trabajador, en base a ese material o a ese insumo, yo voy a hacer el análisis. Bien, por ello se llama análisis preliminar de peligros. Bien, yo ya lo he determinado, yo ya sospecho que puede ser perjudicial para mi trabajador, entonces voy a analizar este peligro, bien, o este material. Las ventajas, entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que es directo a causas importantes. Como yo ya evalué o determiné cuál es el material peligroso o la operación dentro de mi proceso peligrosa, yo simplemente voy enfocada a este peligro. Bien, y empiezo a hacer todo el desglose frente a este peligro. ¿Cuál es la otra ventaja? Que es simple y de bajo costo, obvio, ¿no? Si yo tengo 20 materiales o 20 insumos, pero solo me voy a enfocar al más peligroso, bien, me va a simplificar un poco mi evaluación. La desventaja no es sistemático, puede identificar causas poco aparentes, ¿no? No me va a permitir una evaluación completa de todo mi proceso. No es sistemático, ¿por qué? Porque no me permite engranar todo el proceso, ¿no? Simplemente por cosas puntuales. Y depende del conocimiento y experiencia de los ejecutantes, obvio, ¿no? Porque si yo no conozco, bien, un material el cual están utilizando mis trabajadores y no lo he estudiado, no lo he investigado, bien puedo decir que no es perjudicial, pero la realidad es otra. Entonces, para realizar este tipo de análisis, necesito que el ejecutante tenga bastante experiencia ya en el proceso, tanto en el proceso, en los insumos y materiales que se va a usar. ¿Qué necesito? Información de datos de diseño, equipos y proceso, como les dije, ¿no? Ya, esto ya va más allá de los peligros típicos, ¿bien? Necesito un equipo experto, bien conformado de 1 a 3 profesionales, bien. ¿Para quién es recomendado? Es recomendado para instalaciones y desarrollo de procesos urgentes, ¿no? Como les digo, como ya es un poquito más enfocado, bien, es un análisis mucho más rápido, ¿no? Es un análisis y obviamente porque lo está realizando personal experto, el que conoce ya los insumos y los procesos que está utilizando. No, por ejemplo, es similar al método de análisis de riesgos, bien, aunque no hace uso de informes sobre accidentes, porque solo contempla el desarrollo y el proyecto de proceso y equipo nuevo, sin antecedentes, bien. Acá no vamos a usar los antecedentes, las estadísticas pasadas, bien. Simplemente nos enfocamos al riesgo, bien, y ahí empezamos a hacer la evaluación. Por ejemplo, descripción del riesgo, fuga tóxica. ¿Cuál es la causa? Pérdida en depósito de almacenamiento, ¿no?
el contenido, el barril o el frasco, la botella que contenía este químico, bien, durante su almacenamiento está habiendo fuga. Bien, esa es la causa. ¿Cuál es la consecuencia? Peligro de muerte si la fuga es importante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si mi almacén está cerrado y esta fuga se ha generado durante una semana, bien, puede producir la muerte del trabajador o de la persona que ingrese a este almacén. ¿Cuáles son las medidas preventivas que tú estás utilizando, que vas a utilizar? Bien, colocar sistemas de detección y alerta. ¿Qué quiere decir? Los famosos detectores, ¿no? Los detectores de gas. ¿Cuál es su funcionamiento? Este detector es prácticamente una nariz mecánica. Detecta el gas y me va a lanzar una alarma, ¿no? Oye, ten cuidado porque hay fuga de un gas tóxico en este ambiente, ¿no? Me lanza una alarma. ¿Cuál es otra medida de control que han determinado acá los expertos? Minimizar la cantidad almacenada. Bien, ya no voy a almacenar 10 barriles, sino simplemente 5 barriles. Reduzco la capacidad o el aforo de mi almacén. Desarrollar un procedimiento de inspección de los depósitos. Dentro de este procedimiento yo voy a programar cada qué tiempo este trabajador tiene que ir al almacén a inspeccionar los depósitos, ¿no? Con qué frecuencia lo va a hacer, qué es lo que va a inspeccionar. Entonces, dentro de cada medida de control, bien, yo estoy teniendo una acción y eso es lo que quiero que todos ustedes entiendan, ¿bien? Dentro de una medida de control es una acción, lo que yo voy a hacer, ¿bien? Entonces, ¿a qué nos vamos con esto? Con el análisis preliminar del riesgo. Me enfoco a un riesgo en específico y ahí voy a determinar su causa, su consecuencia y las medidas de control. ¿Bien? Entonces, puede tener esa consecuencia, puede tener una sola causa, puede tener 2 causas, 3 causas, 4 causas. Pero yo ya estoy que voy enfocada a un riesgo en específico. Bien. Entonces, no estoy hablando de todo mi proceso, sino de un riesgo en específico. Ahora, que ese riesgo, que esta fuga de gas tóxico se pueda deber a muchas causas, pues sí, ¿no? Por quizás dejaron mal tapado el depósito o quizás un depósito vacío lo dejaron sin tapar y no hicieron el control de residuos adecuado, ¿no? Entonces, puede tener N causas, un solo riesgo, pero ya estoy más enfocada, ¿bien? No hago uso de antecedentes, no hago uso de estadísticas, simplemente de mi propia experiencia, capacidad que yo ya cuento como dueña de este proceso, bien, voy a ir realizando mi análisis. Entonces, este es el análisis preliminar de peligros. Tenemos la otra metodología. ¿Qué pasaría si? Que es por suposición, ¿no? Yo estoy suponiendo. Acá, ojo, acá no es que yo estoy suponiendo que la causa puede ser esa. La causa puede ser que no hicieron una buena segregación de los depósitos. Es suposiciones, son supuestos. No es que haya pasado en empresa. Yo estoy suponiendo. Bien. Igual tenemos con la metodología ¿qué pasa si? ¿No? Esa es otra metodología para nosotros poder identificar peligros y analizar los riesgos, ¿no? Detección de las desviaciones del comportamiento normal previsto del proceso, equipo y personal. Entonces, aquí ya va enfocada a yo me pregunto algo, ¿bien? ¿Qué pasaría si la materia prima es de mala calidad? Entonces, ¿a qué riesgos me puede conllevar esto? ¿A qué consecuencias puede traerme esto? ¿No?
¿qué pasaría si las concentraciones de determinados químicos son incorrectas? Entonces, empiezo a suponer, empiezo yo a darme respuesta de lo que pasaría. Entonces, ¿cuál es su fin? Análisis de consecuencias y medidas para reducir el riesgo. Conforme yo me voy respondiendo a estas preguntas, a estas inquietudes, yo voy dando las medidas para reducir el riesgo, ¿no? El proceso, ¿cuál es? Por ejemplo, ¿qué pasaría si las materias primas son de mala calidad? ¿Qué pasaría si las concentraciones son incorrectas? ¿Qué pasaría si se detienen los equipos? ¿Qué pasaría si fallan los seccionadores o reguladores? ¿Qué pasaría si sucede un error humano? Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando hablamos de mantenimiento en empresas de hidrocarburos, ¿no? Tienen que ser equipos especiales, antiexplosión. Pero ¿qué pasaría si yo voy y le digo a mis trabajadores, ¿sabes qué? Está muy costoso este equipo eh, antiexplosión, ¿no? Por un mes, mientras que hacemos caja, anda con estos equipos. ¿Qué pasa si se genera una chispa dentro de una planta de hidrocarburos? Bien, entonces así es como se va analizando el proceso. Bien, ¿qué pasaría si? Entonces, obviamente, el riesgo es catastrófico, ¿no? Y tengo que tomar medidas de control inmediatas. Bien, no. ¿Sabe qué, gerente? No puedo yo esperar a que tú tengas caja chica para que hagas o implementes este cambio de herramientas. Bien. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que es espontáneo, intuitivo, variado, simple y breve, ¿no? De determinadas cosas me voy preguntando y me voy dando respuesta. Útil como entrenamiento de identificadores de peligros. Obvio, ¿no? Si yo le pregunto a mi trabajador, oye, ¿qué pasaría si te doy una herramienta hechiza? Entonces el trabajador te va a decir N situaciones, N cosas. Entonces va a ser un entrenamiento, como un entrenamiento que tú tienes con tus trabajadores, ¿no? Porque le vas a permitir o le vas a dar la capacidad de que ellos mismos determinen qué es lo que le puede pasar si hacen uso de determinados objetos, ¿no? Proporciona pistas para estudios más complejos. Con esta herramienta puedes hacer estudios más especializados, ¿no? Quizás un análisis preliminar de peligros, ¿no? ¿Cuáles las desventajas? Que es desestructurado, ¿no? No sigue un procedimiento estructurado como tal, ¿no? Simplemente preguntas y listo. Difícil de dirigir y centrar, bien, porque de esa respuesta puede salir otra pregunta y así sucesivamente, ¿no? Entonces es difícil de llegar a una respuesta concreta, quizás, ¿no? Depende de la experiencia y de los ejecutantes, obvio, ¿no? Porque mientras que un trabajador te puede dar una respuesta, otro te da otra y no llegas a un consenso como tal, ¿no? ¿Qué necesito? Información de datos de diseño, equipos y proceso, ¿no? Obviamente, ¿no? Tienes que saber para qué empresa, para qué proceso estás haciendo uso de esta herramienta, ¿no? Equipo profesional, mira, necesitas ya un equipo profesional conformado de 3 a 4 expertos, ¿no? Porque netamente te tienen que decir qué es lo que, hacia dónde debes de dirigir tus preguntas exactamente, ¿no? Recomendado para quienes, instalaciones y procesos sencillos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se suministra un producto de mala calidad? Tienes como respuesta, como consecuencia, que no se ha identificado todavía, ¿no? Puedes tener respuestas como ella. Te puede decir un trabajador, no sé.
o incluso hasta el dueño del proceso te puede decir, no sé, no manejo esa información, ¿no? ¿Qué pasaría si la concentración de fosfórico es incorrecta? Acá estamos hablando de una mezcla química, ¿bien? No se consume todo el amoníaco y hay una fuga en la zona de reacción, ¿bien? Solamente por no tener una correcta concentración de un insumo, puedo tener una fuga de gas, ¿bien? Entonces, esto es importante, por ejemplo. ¿Cuál es la recomendación? Verificar la concentración fosfórica antes de la operación. Entonces, a este pasito, a esta operación, tú le tienes que tener bastante cuidado o poner todas las medidas de control necesarias. ¿Para qué? Para que hagan correctamente la concentración de fósforo. ¿Bien? Entonces, así es como vas determinando la importancia o la criticidad, ¿bien?, de las consecuencias dentro de un proceso. ¿Correcto? No llega, ¿qué pasaría si el fosfórico no llega al reactor? El amoníaco no reacciona. Nuevamente, fuga en la zona de reacción. Bien, recomendaciones. Alarma, corte del amoníaco por señal de falta de flujo en la línea fosfórico al reactor, ¿no? Básicamente estas reacciones o estas mezclas la vemos en la industria azucarera, en la industria minera, ¿no? Donde se utiliza bastante mezcla de insumos químicos para limpiar, se puede decir, los fluidos del proceso, ¿no? Los fluidos o el jugo de la caña también se utilizan algunos químicos, ¿no? Entonces, miren, nada más en el tema de la formulación de una mezcla puede conllevar a consecuencias bastante graves, ¿no? Cuando hablamos de una fuga de gas y es un gas tóxico, ¿bien? Hablamos de consecuencias graves, porque puede hasta matar a tu trabajador. Bien. Seguimos con el método o las herramientas por suposición. Y aquí tenemos el análisis de modo de falla y efecto. Bien. Entonces, ¿qué te dice este análisis? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su objetivo? Identificar los modos de falla posibles en cada elemento. Analizar las consecuencias y establecer medidas que reduzcan el riesgo. ¿Cuál es el proceso? Listar todos los elementos dentro del alcance. Identificar situaciones anormales como fallos y analizar sus consecuencias. Definir medidas y registrar. Entonces, ¿aquí a qué conlleva? ¿No? Dentro de todo tu proceso, tú vas a listar ciertos elementos, ¿bien? Ciertos elementos que te pueden generar un riesgo para tu trabajador. Bien, ¿qué pasa cuando dentro de un proceso no está funcionando correctamente? ¿Qué pasa si una válvula debe de estar abierta? Sin embargo, por A o B razones, esta válvula la mantienen cerrada. ¿Qué pasaría? ¿No? Entonces, netamente dentro de tu proceso, un elemento te puede generar un riesgo crítico. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Permite detectar todos los fallos y analizar los más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes una línea, ¿bien? Donde tienes, supongamos, 4 o 5 válvulas, ¿bien? Tú cada válvula la vas a enumerar, ¿bien? Entonces, en cada válvula, tú vas a decir, yo detecto un fallo en la válvula número 1, ¿cuál es el riesgo y la consecuencia a la que está expuesto mi trabajador? Bien, si falla esta válvula, la número 5, ¿qué riesgo se puede materializar? Por eso te dice análisis de modo de falla y efecto. Si me falla algo dentro de mi proceso, ¿qué es lo que puede pasar? Bien, acá netamente estamos hablando de proceso.
permite comparar alternativas de control, ¿no? Acá estamos hablando de válvulas, de tubería, entonces netamente de plantas industriales, se puede decir. Sirve de base para análisis a más profundo, como el HAZOP. Recuerdan que les hablé de un análisis que realizan todas las empresas de hidrocarburos. Bien, en hidrocarburos es el HAZOP, en alimentos es el HACCP, ¿no? Entonces son estudios, son análisis de puntos críticos de control, ¿no? Que me permiten tomar las medidas necesarias para que un riesgo no se materialice, para que un peligro no se materialice. Bien, ¿cuáles son las desventajas? No considera combinaciones de fallas, como les digo, ¿no? Si yo enumero todas mis válvulas, ¿no? Y en cada número yo le voy diciendo, si falla la válvula número 5, ¿no? ¿Qué consecuencias puede traer dentro de mi proceso o a mi recurso humano? ¿No? No combina todas las fallas. Pasa por alto problemas químicos, como les vuelvo a repetir, todo va enfocado al proceso, ¿no? Al proceso como tal. Pasa por alto problemas químicos, como ya les mencioné, requiere de mucho tiempo. Bien, es una herramienta bastante especializada, se puede decir, porque netamente lo tienes que hacer con el dueño del proceso, no de la operación. Acá ya va más allá del tema de seguridad, sino va más enfocado al proceso, ¿no? Información de diseño, ¿qué requiero? Información de diseño y equipos, como les digo, ¿no? Si yo tengo un condensador y me falla la válvula del agua, ¿no? ¿Qué consecuencias puede traer esto? ¿No? Que el condensador deje de funcionar, que la presión aumente y puedas hasta explotar quizás el condensador, ¿no? El equipo profesional experto es de 2 a 3, ¿no? Y es recomendado para proyectos y plantas existentes. Obviamente, no es para plantas industriales. Y aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, ese es un ejemplo. Identificación del elemento, en este caso, es este. Como les dije, ¿no? Vamos a enumerar cada uno de nuestros elementos dentro de nuestro proceso. Bien, en este caso es una manguera flexible, ¿no? Entonces, designación, manguera flexible, modo de fallo, ¿qué es lo que puede pasar? Puede estar agujerada, puede estar taponeada o aplastada, ¿bien? O puedo simplemente que no era el corrugado adecuado para este lado, ¿no? Detección visual, ¿no? Si está agujerada, yo lo puedo ver de forma visual. Si está taponeada, lo puedo ver de forma visual. ¿Por qué? Porque está aplastada. Bien, puedo determinar qué cosa está aplastando esta manguera flexible. Y si es de tipo equivocado, puedo tener de forma visual, puedo determinar, ¿no? ¿Qué efectos puede pasar? Si está agujereada, puede haber un derrame. Bien. Si sucede un derrame, puede haber un incendio. El experto te va a decir sí. Entonces el índice de gravedad va a ser 4. Entonces acá ya te está codificando o ya te está valorando la gravedad de este peligro. Bien. Si está aplastada, ¿qué puede pasar? Falta o reducción del caudal, ¿no? Esto quizás solo afecta a mi proceso. No puedo tener una gravedad de 2. ¿Bien? No está afectando al ser humano, ¿bien? O al medio ambiente, dependiendo para qué es lo que indica este índice de gravedad. Bien, compré la manguera por error, otra marca, bien, que puede tener corrosión, rotura o contaminación. El índice de gravedad, 3.
Entonces, cuando hablamos de análisis de modo de falla y efecto, yo voy a enumerar cada parte de mi proceso, ¿bien? Y voy a designar qué error o qué falla puede tener cada uno de estos componentes para yo tener un efecto o una consecuencia. ¿Bien? Entonces, por eso les decía, esto ya es un poquito más sofisticado, ¿no? Un poquito más de análisis, de analítica. Y tenemos también las herramientas analíticas como tal. Bien, las herramientas analíticas como tal, tenemos el análisis de árbol de falla. Bien, ¿cuál es su fin? Descomposición inductiva de fallas complejas hasta llegar a las causas iniciadoras. Bien, entonces empiezo a analizar, ¿no? ¿Cuál es mi problema? Mi problema es la cabeza del árbol y empiezo a iniciar cada una de sus causas. ¿Qué es lo que ocasionó que se materialice este peligro? Bien, el proceso, listar las fallas complejas. Bien, entonces yo voy listando las fallas que han ocasionado esta consecuencia. Establecer las fallas intermedias y básicas, identificando si son concurrentes o alternativas. Bioproducto, suma de probabilidades. Entonces yo voy a determinar si lo que ha sucedido es siempre, bien, es poco probable, bien. Entonces se agrupan las fallas básicas, ¿correcto? Entonces yo voy a identificar qué fallas básicas me van a dar como lugar a fallas de control, bien, a las fallas en todo mi proceso. ¿Correcto? Y se establecen medidas de control. Una vez que yo identifico cuál fue la falla, voy a establecer mis medidas de control. Las ventajas permiten análisis cuantitativo. Bien. Permite identificar medidas protectoras que en concurrencia disminuyen la probabilidad. Y permite análisis cuantitativo y comparación de alternativas. Entonces, este es un método cuantitativo. Bien, es un método muchísimo más complicado, bien, porque me permite jugar con variables, con la lógica, ¿no? Entonces, con una lógica numérica me permite determinar qué consecuencia o qué amenaza mi proceso tiene mayor valor frente a otros, ¿no? Pero es un método cuantitativo. Pueden no detectarse todas las fallas en el proceso, las desventajas, no tiene en cuenta la velocidad del suceso y no requiere de mucho tiempo. Bien, requiere de mucho tiempo. Como les dije, ¿no? Es un método cuantitativo y es por lógica numérica, ¿no? Tú vas ponderando a tus riesgos, ¿no? Le vas poniendo una ponderación numérica y estos empiezan por descarte, por lógica, empiezas a verdadero, 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 falso, falso. Entonces es una lógica numérica. ¿Qué necesito? Información de equipos y procesos, un equipo multidisciplinario completo. Como les digo, acá ya vas a hacer uso de estadísticas, vas a hacer uso de lógica matemática, vas a hacer uso de muchas herramientas para que puedas llevar a cabo este método, ¿no? Procesos complejos o cuando se requieren análisis, ¿para qué empresas, no? ¿A quién va dirigido? Cuando son los procesos complejos o cuando se requieren análisis cuantitativos detallados, como les comentaba, ¿no? Es un análisis de lógica, matemática, ¿no? Cuantitativo, bien que te permite determinar en procesos complejos la criticidad de determinado peligro. ¿Cuál es su fin? Partiendo de fallas básicas, se predicen deductivamente otras fallas complejas, ¿no? ¿Qué fallas está teniendo tu proceso?
¿Cuál es el proceso? Aplicación de la disyuntiva éxito-fracaso de las fallas básicas del árbol, identificando factores condicionantes, alarma, alivio, control automático, etcétera, ¿no? Entonces, acá ya van disgregándose por factores, qué es lo que está fallando, qué es lo que va a pasar para que tu proceso sea exitoso o vaya al fracaso. Vas identificando, ¿bien? ¿Cuáles son las ventajas? Permite preparar planes de contingencia, ¿no? Como les digo, que dentro de tu proceso, ¿qué pasaría si hay una fuga? Bien, si hay un derrame del insumo químico. Es simple y se gana conocimiento del proceso, trabajas netamente con el proceso industrial, bien. Aquí como que se enfoca más al proceso y no al tema de seguridad, ¿no? Que es válido también, ¿no? Que es válido, pero incluso hay también seguridad en procesos, ¿no? Que es otro mundo que se dedica a válvulas, se dedica al mantenimiento, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, para hidrocarburos, su proceso es demasiado importante, porque si falla el proceso, el riesgo se puede materializar y la gravedad, bien, es alta, ¿no? El índice de gravedad es alta. Entonces puede desaparecer incluso todo un distrito, ¿correcto? Entonces por eso es que llevan bastante, este tipo de análisis lo realizan más, se enfocan al proceso que al tema de seguridad de la persona, ¿no? Porque si falla el proceso, falla, el índice de gravedad es altísimo. Bien, las desventajas pueden no detectarse fallas y requiere de mucho tiempo, ¿no? Pueden no detectarse fallas porque depende mucho del expertise de las personas. ¿Qué necesito? Información de equipos y procesos, como ya les he mencionado, este es un método enfocado al proceso. De hecho, todas las herramientas de I+C analíticas se van más al proceso, bien, porque es para plantas industriales, bien, para procesos complejos, ¿no? Y no es tanto para empresas con el tema que estén enfocadas al tema más de seguridad, ¿no? Nuevamente, un equipo multidisciplinario completo porque es un análisis más especializado, bien, y para quienes son recomendados para procesos complejos, bien, que incluyen muchos equipos, procesos y operarios, ¿no? Ya para megas plantas, ¿no? Para plantas industriales altísimas. Y tenemos también el diagrama de Ishikawa, ¿no? Creo que muchos de nosotros ya conocemos a este tipo de herramientas, ¿no? Que en la cabecita se va, o la famosa espina de pescado, ¿bien? En la cabecita vamos a ubicar el problema. Esta metodología también se utiliza para la investigación de accidentes ocupacionales, es bastante común, ¿bien? Se va a considerar entonces en la cabeza el problema, accidente, incidente, no conformidad, bien, también lo utiliza el área de calidad, el sistema de gestión de calidad, para evaluar las no conformidades que se han generado en su sistema. ¿Y qué es lo que evalúa, no? Evalúa 6 puntos. Evalúa el entorno, el medio donde yo me desarrollo o donde se desarrolló este problema, la máquina, bien, los equipos que yo voy a utilizar, el hombre, bien, la mano de obra, el material, qué insumos estoy utilizando, el método, que es el proceso como tal, si hay fallas en mi proceso, y la medida, cómo es que yo estoy midiendo este proceso. Bien, ¿qué es lo que falló en tema de medición? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo con un cliente insatisfecho. Entonces, en el tema de maquinaria, bien, el cliente está insatisfecho porque no le entregaron su pedido a tiempo. Entonces, en maquinaria, ¿qué tenemos? Capacidad insuficiente. Bien, me comprometí a entregar
1000, no lo sé, 1000, ahorita que estamos en el tema de las mascarillas, 1000 mascarillas diarias. Bien, sin embargo, yo tengo la maquinaria para realizar, bien, o la capacidad de mi maquinaria es de 50 mascarillas diarias o de 500 mascarillas diarias. Entonces tengo un problema de maquinaria, capacidad insuficiente. Bien. Equipos informáticos también es mi problema, bien, porque quizás el área de ventas se comprometió a tal y no hubo la información adecuada, bien, para decir que el área de procesos no contaba con la capacidad de poder atender a este cliente. ¿Qué más tenemos? Maquinaria demasiado lenta, o sea, aparte que es insuficiente, es lenta. Bien. ¿Qué más tenemos? Con los teléfonos, líneas insuficientes. Bien, entonces, aquí tenemos este problema con respecto a la maquinaria. ¿Qué más tenemos con respecto a materiales? Bien. En materiales tenemos formulario de quejas, ¿no? Tengo acá, dentro de los materiales, están las herramientas que yo estoy utilizando para tener la solicitud de este cliente insatisfecho. Bien. Tenemos extracción de poca información. Bien. Y tenemos dificultad para completar. O sea, aparte está mal diseñada. Bien. ¿Qué más tenemos? Varios proveedores, calidad variable. Bien. Piezas de repuesto, entrega lenta. Bien. Entonces tengo en las piezas de repuesto, ¿qué problemas tengo? Que la calidad es variable. ¿Por qué? Porque tengo varios proveedores. En piezas de repuestos, ¿qué otro problema tengo? La entrega lenta. Bien. Aparte que mi máquina es insuficiente, aparte que es lenta, bien, mis proveedores me dan una calidad variable porque tengo varios proveedores y aparte la entrega de mis proveedores es lenta. Bien. ¿Qué otro problema tengo? En métodos. Bien. Servicios de reparaciones. Bastante costosa. Bien. Y no tengo garantía. O sea, yo lo vendo, bien, y la reparación o el mantenimiento que yo ofrezco es costosa. Y si falla el día siguiente, olvídate, porque no tengo garantía. Entonces mi metodología está fallando. Con respecto a ventas, bien, ¿qué tengo? Venta dura, bien, o sea, es la venta de vendo porque ya, pues, ¿no? Porque me quieres comprar. Después yo no hago ningún trabajo. Bien. Recoger el teléfono. Larga espera, siempre comunica, ¿no? En mano de obra, ¿qué tengo? Ingenieros, exceso de trabajo. Este problema presentan mis ingenieros. En recepción, bien, falta de formación. O sea, la recepcionista te contesta mal. El personal de ventas, no incentivos. O sea, aparte que los pobres venden, no le estás pagando sus comisiones. Y el personal de ventas, como no está motivado, bien, adicional a ello, tiene falta de formación. Bien, o sea, se comprometieron a entregarte todo, pero viste que tenemos problema de maquinaria, tenemos un problema de materiales, tenemos un problema de métodos, bien, o sea, de procedimiento. Y adicional tengo a una mano de obra insatisfecha. O sea, obviamente voy a tener como resultado clientes insatisfechos. Los directivos, a los directivos no les interesa nada, solo les interesa vender, según indica acá el análisis y el diagrama de Ishikawa, ¿no? Falta de orientación al cliente, o sea, no le interesa a su cliente. Y los ingenieros, bueno, ya tenemos, ¿no? Exceso de trabajo.
Eso es con respecto a calidad. Bien, eso es con respecto a calidad. Ahora veamos con respecto a seguridad. Les dije que este método, bien, este método se utiliza también para el análisis de accidentes, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos? Caída por el hueco entre las dos plataformas en zona de cambio de máquina. Ese fue el problema. Bien, ese ha sido el problema o el accidente que se ocasionó. ¿Correcto? ¿Qué problemas tenemos en materiales? Bien, en materiales tenemos los siguientes problemas. Altura de caída de 55 centímetros. ¿Por qué? Porque no hay barandilla. ¿Y por qué no hay barandilla? Porque la norma no lo exige. Bien. ¿Qué más tenemos? Pisada en vacío al borde de la plataforma. Bien, o sea, estaban al borde de la plataforma y ahí estaban trabajando. Bien, aparte que no había baranda, el trabajador estaba trabajando al filo de la plataforma. Bien, ¿qué otro problema tenemos? Plataforma de trabajo con pequeña abolladura en el borde, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una plataforma que está en altura y tiene una abolladura, ¿qué me puede ocasionar? Una caída, ¿correcto? Entonces, ¿qué otro tema tenemos? Se colocan las piezas que se cambian fuera de la zona de paso de las proximidades de los dos laterales de la plataforma. Bien, entonces, aparte que no tengo baranda, bien, tengo que estirarme para colocar correctamente la pieza. Bien, ¿qué otro problema tenemos? Plataforma llega hasta un motor. El motor impide ampliar en la zona cercana al hueco. Bien, entonces, como tengo un motor, un equipo instalado, hay un vacío de la plataforma porque no me permite continuar con esta plataforma. Bien, ¿qué más te dice? Operación realizada, bueno, esto ya lo leímos, ¿no? Entonces, todo esto me genera un problema en tema de material. En equipo, hay que dejar, bueno, equipo no ha identificado ningún problema de equipo, todo se ha venido bien desarrollando en el material. Hay que dejar material en esa zona, dado que las proximidades de la caja son zona de paso de los operarios que están realizando el cambio. O sea, aparte que la plataforma es angosta, no tiene barandas, bien, hay un hueco. ¿Por qué? Porque hay un motor instalado y no me permite que siga la plataforma. Tengo que dejar material también. Bien. Entonces, así es como nos van identificando los problemas, ¿no? ¿Qué problemas en materiales tenemos? Con respecto a la persona, al trabajador, como número uno tenemos que no conoce bien la operación. Bien, esto ya es el colmo, pues, ¿no? Que tú mandes a un trabajador a realizar una labor y no conozca su procedimiento, ya es una falta grave. Otro tenemos primera vez que realiza la operación. Y en este punto sí son bastante negligentes el área de operaciones, ¿no? El área de operaciones ya le das a un trabajador, lo entrena en laboratorio y ya creen que son capaces de irse a campo a realizar la labor, ¿no? Entonces, aún el trabajador tiene un periodo de prueba y este periodo de prueba o este periodo de capacitación o de entrenamiento tiene que ir acompañado con un técnico que ya cuente con la experiencia necesaria, ¿no? Sucede mucho por el tema de avanzar en los procesos, de avanzar el programa de trabajo. Es muy común que se mande a una persona con poca experiencia o que haya realizado la primera vez de esta actividad y sucede un accidente.
¿no? Es muy común, ¿no? Aparte que tengo todos estos problemas con respecto a material, yo mismo estoy mandando a esta persona que se accidente, ¿no? Porque es la primera vez que realiza esta operación. Bien. ¿Qué otro problema tengo? No hay procedimiento escrito. Bien, ya, bueno, ya es evidente, ¿no? Si tú estás mandando por primera vez a este trabajador, no conoce la operación, por consecuencia, no tienes un procedimiento. Bien. ¿Qué más? No se ha tutorizado la incorporación de operarios nuevos. Ya a esto voy, ¿no? A esto les hacía mención. Tenemos que mandar con una persona, con un técnico ya con experiencia en el rubro, bien, o con experiencia en los trabajos que yo realizo, bien, para que pueda desenvolverse correctamente este nuevo personal. Bien, no se han respetado los periodos de formación. Bien, entonces, imagínate, no tienes experiencia, no tienes procedimiento, pero como tenías que cumplir con tu programa de trabajo, incluso no has respetado la etapa de formación, ¿no? Lo que hablábamos en clases anteriores, el tema de las inducciones, ¿no? Y las inducciones son de forma general. Las capacitaciones y entrenamientos son las que hacen experto a tu trabajador. Bien. Y ya pues el colmo, no hay ningún operario con experiencia. Bien. Entonces tenemos también el método. Bien, el método, el proceso. ¿Cuál es el problema o cuál es la observación que se ha identificado dentro de este diagrama de Ishikawa? Posible desequilibrio al manipular manualmente la placa de cambio, que pesa 1.8 kilogramos, ¿no? Pero obviamente, si no tienes un procedimiento, tú no sabes cuánto peso establecido puede cargar una persona dentro de esta plataforma que no cuenta con barandas, ¿verdad? Entonces, el método de trabajo no está establecido y pudo haber un desequilibrio. Nunca hablaste tú con tus trabajadores y le preguntaste, oye, cuando haces la manipulación de esta baranda, perdón, de esta placa, que la cambias, la cargas con facilidad, es imposible cargarla tú solo, necesitas de otro compañero. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Bien, pero si tú nunca hablas con tu trabajador, nunca vas a conocer qué es lo que está haciendo, ¿no? No hay sistema de manipulación mecánica, bien, no tienes ningún rigger, no tienes nada que te ayude con esta carga. Bien, no se ha estudiado posible sistema de manipulación mecánica, ni siquiera lo has evaluado. Como ni siquiera hablas con tu trabajador, tampoco has considerado la posibilidad de implementar un sistema mecánico, ¿no? Un sistema de carga mecánica, ¿no? Entonces, ninguna medida de control tuviste acá. Yo hago la investigación de este accidente y sanciono así, sanciono a esta empresa, pero fatal. Bien, entonces te toca pedirle que esto sea solamente un accidente con descanso médico y no haya sido un fatal, ¿no? Porque toda la evaluación o todo el estudio que has hecho te está dando como consecuencia que no has tomado ninguna medida de control, ni la más mínima, ni siquiera la de hacer el procedimiento, ni siquiera la administrativa, que siempre decimos, ¿no? El control administrativo. Bien, bien chicos. Con esto hemos
terminado el tema de las herramientas, pero como les mencioné, bien, se les dijo de que traigan un proceso, una actividad, bien, y una tarea, ¿correcto? Dentro de ese proceso, de esa actividad y de esa tarea, tú vas a determinar a qué riesgos puede estar expuesto ese trabajador. Bien, ¿me estoy entendiendo? ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? A ver. Sí. Bien. Entonces, dentro de ese proceso, de esa actividad y de esa tarea, me vas a identificar a qué riesgo está expuesto este trabajador. Bien, ¿qué es lo que le puede pasar? Y vas a hacer esta evaluación, ¿no? Vamos a hacer como que ya le pasó, ¿no? Se realizó, se materializó el peligro. Bien. Ya para esto, me imagino que ustedes están en la capacidad ya de decirme, ingeniera, mi riesgo es tal, ¿no? Caída a desnivel y se ocasionó por tal y tal peligro, ¿no? Por un peligro locativo, por un peligro físico o por un peligro mecánico. Bien, y esta es mi evaluación en material, en equipo, en persona y en método. Bien, entonces, vamos a darles hasta las 10:35, bien, y vamos a escoger dentro de estos participantes, bien, no sé si yo escojo o me levantan la mano, bien, por ejemplo, acá tengo a 3 personas con la mano levantada, bien, le habilito el audio, correcto, le habilito el audio y van exponiendo qué es lo que encontraron dentro de material, qué es lo que encontraron dentro de equipo, qué es lo que encontraron dentro de persona y qué es lo que encontraron dentro del método. Bien, entonces por favor, quiero que me confirme dentro de su proceso, actividad y tarea, a qué riesgos se puede materializar. Bien, y me hacen la evaluación. Riesgo, peligros y el estudio. Bien. Bien, chicos. 10:35, por favor. Por aquí estamos. Y si nadie me levanta la mano, yo escojo, ojo. Porque ya a estas alturas ya todos estamos en la capacidad de identificar los peligros y de saber el riesgo. Bien, el proceso ustedes mismos ya lo están conociendo. Bien. Y todos estamos aquí para aprender. Bien, la pregunta es, o el ejercicio es, después que ustedes, la clase pasada se les pidió traer un proceso, una actividad y una tarea, ¿correcto? En ese proceso, en esa actividad y en esa tarea, ustedes van a identificar qué tipo de peligros pueden ocasionar el riesgo, ¿bien? Un riesgo que ustedes consideren. Bien, en este caso, por ejemplo, ha sido caída por el hueco entre las dos plataformas en zona de cambio de máquinas. Bien, ¿qué peligros ha ocasionado este riesgo? Bien, el trabajo de altura, ¿correcto? Lo ha ocasionado el peligro de la plataforma, bien, que es un peligro locativo, ¿correcto? Lo ha ocasionado
un acto subestándar, bien, porque la persona ha estado sin capacitación, no conocía el proceso y no tenía procedimientos. Entonces, una vez que ustedes me identifiquen los peligros, me van a identificar el riesgo, bien, y me van a hacer este análisis. ¿Por qué se produjo? Bien, o por qué se materializó este peligro, tanto en material, tanto en equipo, tanto en persona y tanto en método. Bien, puede que en alguno no haya, puede que me digas, profesora, en persona no hay porque yo los capacité, yo le di el procedimiento. Ok, entonces en material y en método y en equipo, porque algo debió fallar para que se haya materializado este peligro. Entonces, me identifican los peligros, qué ocasionó esos peligros, qué es el riesgo, y me evalúas, tanto en material, tanto en método y tanto en persona y en equipo, qué es lo que ocasionó este peligro, este riesgo. ¿Bien? ¿Claro? Ahí les dejo el ejemplo. 10:35, por favor. Bien, iniciamos. A ver, ¿quién me levanta la manito? Mariano Henry Flores. A ver, ya tienes el audio activado, por favor, ¿podrías activarlo? Mariano. Mariano, ¿tienes algún problema? ¿Podrías activar tu audio, por favor? Uy, todos están yendo. ¿Qué pasa, chicos? Scarlett Castillo Nostades. ¿Podrías activar ya tu audio? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto escucharte. Gracias. Un gusto también. En mi caso, lo que tengo como actividad, digamos, es el traslado de encomiendas, de cargas. Ok. La tarea es introducir las cargas al bus. La persona que Bien. realiza esto vendría a ser el auxiliar de carga, es el puesto de trabajo. El peligro que he identificado como tal es, bueno, la carga, la energía potencial que tiene esta, que puede generarse en la caída de una carga, por ejemplo. El riesgo para el puesto del auxiliar de carga, bueno, tenemos varios, como es la inadecuada manipulación de las cargas, el apilamiento incorrecto de las cargas, que pueden generar, digamos, caídas de carga. Un incidente, por ejemplo, que quise tomar de ejemplo, que hace poco lo vi, era la lesión en la mano de un auxiliar de carga al intentar jalar una carga dentro del baúl del bus, donde ya Ya. uno introduce las cargas para que se envíen esas encomiendas. Ya, ¿qué pasó? ¿Se golpeó o...? No, el trabajador al parecer hizo una mala manipulación, o sea, dejó la caja, por decirlo así, la carga en el baúl y quiso sacarlo para acomodarlo. En ese momento, al parecer, solamente tomó una mano y hubo una lesión, como un desgarre, la mano se hinchó. Ya. Entonces,
Acá yo, bueno, lo dividí tal cual lo dividiste tú en método, equipo, material, persona. En el Ujú. tema del método, eh, lo primero que puse fue el exceso de fuerza al movilizar, claro, el exceso de fuerza al movilizar la carga de manera incorrecta. Esto debajo de esto, digamos, un porqué más, una causa más sería la capacitación. La capacitación de manipulación de cargas es muy teórica. No se ha visto, digamos, este ejemplo para capacitar al personal. Ya. Quizás, a ver, vamos un poquito. Cuando hablamos de, ¿Método? sí, cuando hablamos de método, nos enfocamos netamente al proceso, cómo él es que está haciendo este procedimiento, esta actividad, esta tarea. Bien, entonces quizás podría ser un poquito más específica e indicar el peso de esta carga, ¿no? Cómo es que él debe de cargar determinados kilos, ¿no? De 25 kilos, de 15 kilos, de 10 kilos. Si la carga es de 25 kilos, debería de cargarlo de tal forma. Entonces ya vas estableciendo un procedimiento, bien, para darlo a conocer a tus trabajadores. Como tú me dices, ¿no? Esta capacitación que se le da de levantamiento de carga es bastante teórica y quizás no está enfocada a tu realidad, bien. Entonces, cuando hablamos de método, ahí también deberíamos de ser más específicos, ¿no? De que quizás fue demasiada la carga para una sola persona o demasiada la carga para que lo haga con una sola extremidad, ¿no? Entonces, ahí sería un poquito más a detalle para que puedas hacer un análisis correcto. ¿Bien? Claro. Ujú. Bien, Está bien. correcto. Sigamos. De ahí en equipos ingresé el tema de el bus, la posición del baúl, no dar la libertad de movimiento a la persona. Ya. Diseño es simplemente el diseño de equipo. De ahí en material fui más a las condiciones de la carga. Ujú. Condiciones de la carga no permiten una manipulación adecuada. De ahí también no hay restricción en las formas de las cargas que se reciben. Ya. Y bueno, en persona puse el exceso de confianza Ujú. en la manipulación de cargas, porque al ya tomar una carga con una sola mano, se está saltando todo lo que ya se le ha capacitado, lo que le han enseñado en los procedimientos de manipulación de carga. Entonces acá hay un exceso de confianza por el lado de la persona. Y acá Ya. tenía una duda puntual, porque en personas también podría poner condiciones, por ejemplo, del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, como en este caso nosotros no damos capacitaciones, damos los procedimientos de manera como justamente está diciendo muy teórica, entonces ese aterrizaje tal vez a ejemplos más prácticos podría ir en causas de persona dirigidos al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, al supervisor, al prevencionista. Ya. Entonces, no tanto como la evaluación no lo están haciendo al área de seguridad como tal, sino al Ujú. trabajador, ¿no? Ah, ya. Entonces, no se ha evidenciado la concientización o la aplicación de las capacitaciones brindadas. Claro. ¿Me dejo entender? Entonces, Sí, sí. todo esto va a enfoque al trabajador que ha ocasionado o que puede ocasionar un incidente, la materialización de un peligro, ¿no? Que en este caso es el riesgo, ¿correcto? Otra aclaración más, bien, hay que quedar claro que cuando hablamos de método, hablamos de manipulación, hablamos de procedimientos, bien, hablamos quizás de cómo es que debe de cargar determinados objetos de tal peso, bien, porque creo que te escuché, no recuerdo muy bien, que en material habías considerado el peso del equipaje, Sí, ¿no? las condiciones del equipaje, claro. Ya, entonces, como lo habías enfocado a un tema de manipulación del equipaje, eso puede ir o lo puedes considerar en método. Bien,
Sí, claro. Entonces, cuando hablamos de manipulación de lo que hace el trabajador, hablamos de método. Cuando hablamos de mi ambiente de trabajo como tal, ¿no? De algo que yo no puedo cambiar o variar, quizás no lo puedo hacer, estoy siendo bastante flexible con este tema, hablamos de material, ¿no? Yo no, ya está tal cual. Por ejemplo, en este tema, ¿no? La plataforma llega hasta el motor y no la puedo ampliar más porque el motor está ahí, pero hablo de mi ambiente, ¿bien? Cuando hablamos de persona, correctamente tú lo has identificado, ¿no? Ustedes tienen la responsabilidad, cumplen con brindar las capacitaciones, pero aún no se ve la conciencia o la concientización o el cambio de actitud del trabajador. Bien, quizás debería de cambiar un poco tu metodología o la metodología que utiliza el Departamento de Seguridad, un poco más práctica, ¿no? Estamos hablando de personas que hacen actividades bastante prácticas, ¿no? Entonces, su capacitación también tiene que ser como su trabajo, algo práctico, ¿bien? Entonces debemos de ir más, conocer un poquito más a nuestro trabajador para que todas nuestras capacitaciones no se vayan al tacho, no sea para firmar un registro, ¿no? Sino también para crear conciencia en él, ¿correcto? Bien, y de todo esto que has identificado, ¿qué medidas de controles tú puedes aplicar? ¿Qué medidas de controles tú aplicarías? Primero era el cambio en la modalidad de cómo se dan las capacitaciones, que ya no sean tan teóricas, sino más prácticas. Posterior a esto, algún tipo de retroalimentación de los trabajadores. Otro como método sería las condiciones de la carga. Ya. Parametrizar las condiciones de carga para evitar que tal vez los trabajadores tengan nuevas situaciones de riesgo. Básicamente esas dos se me ocurrieron de manera, digamos, que son las más prácticas que puedo yo misma, desde mi punto, implementar. Ya, entonces tu medida de control sería ser un poquito más específica o más técnica en el tema de las capacitaciones, ¿no? Correcto. Y con respecto al procedimiento, ¿no ves ninguna falla en el Sí, claro. procedimiento? El tema de que el trabajador haya movilizado una carga con una sola mano ya preocupa, porque si hay un procedimiento en el cual se especifica la manipulación de la carga para Ok, todos los auxiliares de carga. Sí hay un procedimiento. perfecto. Entonces tienes el procedimiento existente. Lo que está careciendo es el tema de la concientización de tu trabajador. Ajá. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por tu participación, bastante clara y enriquecedora. Gracias. Gracias. A ver, ¿qué otra persona más nos levanta la mano? Scarlett, ya está. Mariano. ¿Alguien más que quiera participar, chicos? Omar Francisco. Listo. Podrías activar tu micro. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. Bien, buenas noches con todos. Mi actividad he seleccionado parte de mi carrera, soy ingeniero electricista, es el tendido de redes de distribución eléctricas. Ok. Dentro del riesgo que he seleccionado es la altura, perdón, el peligro, la altura, y el riesgo, la caída, ¿no? Caída de altura. Caída a desnivel. Sí. Ujú. Dentro de los elementos que contribuyen a la materialización del riesgo, en el tema de equipo, por ejemplo, he identificado algunos aspectos, ¿no? Tales como el arnés de seguridad, segundo uso, su falta de inspección, las argollas
del mismo arnés presentan una corrosión muy crítica. Con respecto al material, por ser conductores de aluminio, son elementos pesados, ¿no? Muy pesados. Hablamos de peso superior a los 100 kilogramos suspendidos en el... Entonces, también contribuye, ¿no? Eso, el hecho de que el conductor sea muy pesado, el material muy pesado para ser manipulado en altura. Con respecto a la persona, contribuye también que la persona entre a laborar sin entrenamiento, sin charlas de capacitación específicas, escaso conocimiento sobre el uso correcto de un arnés de seguridad y sin experiencia, ¿no? Sin experiencia en el trabajo específico, en el área y en el punto de trabajo en el que va a realizar las actividades. Con respecto al método, la falta de coordinación, ¿no? Cuando se trabaja en redes secundarias, las distancias son muy, muy amplias, ¿no? Hablamos dentro de puntos de trabajo entre 500 metros, 1 kilómetro, que obstaculizan la comunicación efectiva, ¿no? Para ello, se haría uso de equipos de comunicación. Además de eso, sería, bueno, por la inexperiencia de la persona, un mal método con respecto a su posición en la altura misma, ¿no? Con respecto a las medidas de control, en el tema de equipo, como bien sabemos, el arnés tiene un tiempo de vida útil, ¿no? Que el mismo fabricante lo da. Específicamente la línea de vida, si su elemento de amortiguamiento ya está gastado, ya no sirve, ¿no? Simplemente se desecha, ¿no? Para ello es necesario hacer una inspección periódica, ¿no? Y el elemento que ya se esté notando un deterioro muy, muy avanzado, sería retirado como herramienta de trabajo, ¿no? Con respecto a la persona, serían capacitaciones, ¿no? Capacitaciones constantes y específicas en cada tema de trabajo específico. Y en el método sería, bueno, como ya lo mencioné, sería el uso de equipos de comunicación para permitir una coordinación más efectiva. Bien. Aquí con respecto a la persona, no simplemente es la capacitación que este personal tiene que tener, ¿no? Sino también la formación, ¿no? Es muy importante para trabajos eléctricos o trabajos de alto riesgo. Es muy importante la formación que tengan las personas que desarrollan estas actividades, ¿no? De hecho, hay ya contratistas que te especifican, si quieres venir a hacer la labor aquí en mi empresa, el técnico o el ingeniero tiene que estar colegiado, tiene que tener tantos años de experiencia, ¿no? Tiene que cumplir cierto perfil para que pueda desarrollar determinada actividad en mi empresa. ¿Correcto? Con respecto a los equipos, eso sí ni siquiera se debe de mencionar, ¿no? Si un equipo, un arnés, bien, un arnés está presentando deterioro, ya no se puede usar, ¿no? Eso es lo que te dice la normativa. Ya si encuentras un hilito que se está saliendo de tu arnés, ya ese arnés debes de darlo de baja. Ahora, imagínate si es un hilito, imagínate si está ya oxidada, ¿no? Entonces eso sí es no negociable, sí o sí ese arnés ya se tiene que dar de baja, porque ¿qué pasaría si tu trabajador se cae y el arnés se rompe? Entonces no está cumpliendo su función, ¿bien? De hecho, el arnés es una medida de control.
Bien, y si no está cumpliendo su función de controlar o de minimizar la gravedad de un accidente, entonces, ¿para qué sirve? Bien, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con ello, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, acá nuestro compañero César Imán nos dice, adicional a ello, se debe realizar los exámenes de percepción del riesgo. Ahora se viene realizando a ellos los trabajadores. Sí, y eso, por ejemplo, nosotros cuando vamos a ser supervisores en mina, recibimos un examen psicológico adicional, ¿no? Y te hacen una entrevista, incluso el psicólogo adicional, para que vean si tienes correctamente la percepción del riesgo, bien, y si vas a gestionar correctamente los riesgos cuando estés en mina, ¿no? Entonces son ciertos factores que ya sí o sí están por inercia ya en nuestro procedimiento de trabajo, ¿no? Entonces, muy bien, chicos, de verdad agradezco mucho su participación. Ha quedado claro el tema de identificación de identificación y análisis, ¿no? De por qué se pueden realizar o por qué se puede materializar un peligro, ¿correcto? Dentro de ello, bien, como ya lo estamos viendo, hemos identificado los peligros, hemos identificado el riesgo que puede ocasionar estos peligros y adicional hemos identificado los motivos, bien, los motivos, o sea, esta estructura o esta herramienta te está dando ya que para cada motivo tú tengas una medida de control específica, bien, y ahí ya nos evitamos a la medida de control típica que te dice, ¿qué es lo que siempre decimos frente a un peligro? Uso correcto de PPs, ¿no? Imagínate, si tú estás haciendo toda esta actividad, ¿no? Si tú estás haciendo toda esta metodología, pues es para que tomes una medida de control por cada uno de estos análisis que estás llevando a cabo. Bien, entonces a eso vamos a llegar, a eso queremos llegar. Entonces, ya sé la herramienta que voy a usar para hacer mi metodología I+C, ya identifiqué mis peligros, bien, ya identifiqué mis riesgos, ya identifiqué mi matriz, mis controles, pues ahora sí, ya estoy en la capacidad de pasarlo a mi matriz I+C, valorarla, bien, porque la matriz I+C te permite valorar el peligro, bien, valorar el riesgo, y darla y difundirla a todos mis trabajadores. Bien, entonces, esto es lo que hemos trabajado el taller del día de hoy. Bien, en verdad esperaba un poquito más de participación por parte de todos ustedes, ¿correcto? Muchísimas gracias a Scarlett, a Omar, bien, que han sido los valientes y han dado a conocer su proceso, bien. La próxima clase, porque ya estamos próximos a terminar, la próxima clase, si alguien quiere, pues volver a dar a conocer su procedimiento o su análisis que ha realizado, lo puede hacer. Bien, nos podemos tomar 5 minutitos para que nos den a conocer y conocer su proceso que han identificado. Bien. Ya la próxima clase ya también va a ser un poquito más práctica, así que por favor espero la participación de todos ustedes. Bien, la idea aquí es aprender, yo quiero que todos ustedes aprendan, bien, para poder desarrollarnos correctamente en el rubro de la seguridad. Bien, muchísimas gracias, chicos, que tengan muy buenas noches, nos vemos el día miércoles. Bien, muchísimas gracias.